Buenas noches, hermanos. Oremos. Padre y Rey, venimos ante ti, Señor, porque ¿a quién más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Venimos ante ti, Señor, humillados. Venimos ante ti, Señor, afligidos. Venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad y que solamente tú nos puedes sanar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en este tiempo a tu palabra. Que podamos poner atención, que podamos estar atentos, Señor. Y que podamos escuchar eso que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Ahora te pido, Señor, que me permitas compartir tu palabra fielmente y que me ayudes a exponer lo que tú has dado, Padre. Ayúdame a mostrar a Jesús y que todos podamos, Señor, contemplar tu grandeza, ver tu poder, tu majestad, Señor, y regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Bendito eres, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, familia. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite estar con ustedes. Y para continuar, porque es algo extenso este salmo, el Salmo 34, como vimos, del versículo 11 al 22, creo que esta vez ha sido la ocasión en que un poco más de conflicto he tenido al elegir un salmo. Tenía en mente algo relacionado al amor, pero llegó a mi mente una frase muy importante que decía: negarse a advertir a una persona acerca de su pecado es algo tan falto de amor como negarse a advertirle de una enfermedad grave que ésta tiene. Así que, cuán gran amor que decir la verdad y predicar aquello que Dios nos manda decir. El título de esta noche es La bendición del Señor, la bendición de Dios, y tiene como finalidad una sola cosa: que nosotros, el pueblo de Dios, vivamos en el temor de Dios. Hemos dividido esta sección en 4 puntos. Del versículo 11 al versículo 12, vivir en el temor de Dios. Versículo 13 al 14, resultado del temor de Dios. La sección 3, versículo 15 al 18, intimidad en el temor de Dios. Y la sección 4, del versículo 19 al 22, la salvación de quien vive en el temor de Dios. Así que iniciemos con el primer punto: vivir en el temor de Dios. Como un poco de contexto, estamos hablando sobre un capítulo de David. ¿David quién era? David había sido un pastorcito de ovejas, había cuidado el rebaño de su padre. Él valientemente había luchado contra bestias feroces en protección de estas. También había pasado por derrotar a Goliat. Se encontraba en el ejército de Saúl y también era parte de la familia de Saúl. ¿Qué más podemos ver y saber de David? Él tocaba el arpa, era músico y tenía la promesa de Dios de que de ser rey, pues él había sido ungido por el profeta Samuel. Así que versículo 11 dice: venid, hijos. En este momento, en la etapa de David, él se encontraba en la cueva de Adulam. ¿Qué había sucedido? Saúl había tratado de matar a David
por celos, porque Dios estaba prosperando la vida de David. David había huyó a otra tierra, a la tierra de Laquis. ¿Y qué sucedió? El rey de este lugar también quiso destruirlo. Escapando él muy astutamente, ¿qué hace? Se hace enfermo con un tipo de discapacidad y Dios lo libra y huye. Esto es donde estamos. David en una cueva, pero no solo. Veamos qué dice. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Imagínate a David, no está solo. ¿Con quién se encuentra? Dice la palabra que se encontraba con aquellos descontentos, con aquellos endeudados, con aquellos afligidos, los que estaban en apuros, aquellos humildes, como decía Chris en la lectura. Se encontraba con estas personas. ¿Puedes imaginarte? David en este momento no tenía hijos o alguien enseñable. Y dice, vengan hijos, acérquense, escuchemos y yo os enseñaré. ¿Qué voy a enseñar? Voy a enseñar el temor del Señor. En ese tiempo, David pudo haber enseñado cómo ser un pastor de ovejas, cómo tocar el arpa, cómo ser un guerrero. Sin embargo, les mostró lo más importante en aquel tiempo y en este tiempo, que es vivir bajo el temor de nuestro Dios. Hay demasiada información, números, ciencia, química, biología, tanta tecnología por aprender o saber. Incluso los cristianos, muchos de ellos se concentran ¿en qué? En la escatología. Sin embargo, lo más importante no es cuánto conocimiento puedes tener, sino cómo vives. ¿Confías en Dios o no? El temor del Señor, ¿qué es? Sino vivir en su voluntad, vivir en su confianza, con respeto a Él, en sumisión y adoración a nuestro Dios y su perfecta voluntad. Es contemplando su grandeza, su majestad, su santidad, su hermosa belleza. Si no contemplamos esto tú y yo, no conoceremos al Dios verdadero y nos haremos en nuestro pensamiento un Dios a nuestra imagen, y eso es idolatría. Si no tenemos temor de Dios, no tomaremos en serio su santidad y no tomaremos en serio nuestro pecado. ¿Por qué deslizamos continuamente? ¿Por qué? Porque no tomamos en serio a nuestro Dios. No vivimos en confianza, no apreciamos sus palabras que nos ha dicho, ni sus promesas. El pasado, el 2019, ya fue. Pero hoy es el presente que Dios nos ha dado. Relativamente es nuevo el año. Tenemos vida y salud. ¿Cómo vamos a vivir este 2020? ¿Tomados de la mano de Dios? Antes te podría decir, ve y toma la mano de Dios. Hoy te puedo decir, deja que el Señor tome tu mano. Sé un hijo de Dios y no seas estorbo ni seas rebelde. Y así, hoy, y en la vida que el Señor nos dé, aprendamos la instrucción. ¿Cuál instrucción? Lo que David nos quiere mostrar. El temor del Señor. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Tanto en aquel tiempo como hoy, la vida es algo preciado, algo precioso. Tú quieres días buenos, yo quiero días buenos. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Acaso tú no lo deseas? Pero esto solamente es posible de la mano de Dios, pues todo lo bueno proviene de Él. En el Salmo 127, cuyo autor es el hijo de David, Salomón, nos dice: si el Señor
no edifica la casa, en vano se construye. Si Él no cuida la ciudad, en vano se cuida. En vano madrugar, en vano acostarse tarde, en vano comer pan de afanosa labor. Todo don perfecto, todo lo bueno, la prosperidad, todo viene de Dios. Recordemos, David estaba en aprietos, su vida ya había estado en jaque 2 veces. Sufrió angustia, sufrió temor, sufrió lucha y sufrió prueba. Pero él se concentró en una sola cosa, en buscar y en vivir en el temor de nuestro Dios, confiando en la promesa que Dios le había dado. ¿Qué le había dado? Que iba a ser rey. Iba a ser rey y gobernar. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha ofrecido a ti? ¿Vives dependiendo de ellas? El 2020 ha iniciado, dirían, agresivamente. Rumores de guerra, incendios, economía, tantas cosas. ¿Cómo vamos a vivir este 2020? ¿Acaso huiremos nosotros como Jonás de la presencia de nuestro Dios? ¿Perderemos por un instante el temor y nuestra confianza en Dios, que hizo los cielos y la tierra? ¿O vendremos ante nuestro Dios arrodillados, suplicando y buscando su camino? Busquemos a Dios, vivamos en el temor de nuestro Dios mientras aún Él puede ser hallado. Confiemos en sus promesas. No importa lo que venga a tu vida, no importa. Él es tu roca fuerte, castillo fuerte es nuestro Dios. Él será nuestro refugio, Él es nuestro escudo y Él es nuestro protector. Confía en Él, dice la palabra, y Él hará. El temor de Dios es aborrecer todo lo malo, lo que le desagrada a nuestro Dios, y buscarle a Él, vivir en lo que le place. ¿Y qué más grande bien? Pues todos buscamos el bien. ¿Qué más grande bien que buscar, que vivir y contemplar a nuestro Dios? Y esto, para los hijos de Dios, debe de causar un efecto. No puede dejarnos así nada más. El vivir en el temor de Dios causa. ¿Qué causa? Punto número 2. El resultado de vivir en el temor de nuestro Dios. Versículo 13 que nos dice: guarda tu lengua y tus labios de hablar engaño. En pocas palabras, refrena y cierra tus labios, que no hables mentira ni maldad, que no salga algo perverso de nosotros. Cuida tu corazón, nos está diciendo, cuida lo que hay dentro de ti. Porque lo que hay dentro de ti es lo que sale, es lo que emana. ¿Cuidarás tu corazón en este 2020? No hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Vendrán al querer lanzarte y atravesarte con una lanza. No hables mal. Ten temor de Dios. Ten temor de Él. Y apártate del mal. Guárdate, guarda tu corazón. Esto solamente es posible, el guardarnos, cuando existe una relación con Dios. Cuando existe una relación vertical, se puede mostrar, puede haber resultados. Guardar silencio y dejar
que el Señor juzgue y haga conforme a su voluntad. Evitemos entonces, pues, hablar cosas sin sentido y aprovechemos bien el tiempo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos? Si no hay que hablar maldad, hablemos lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué mejor que hablar y compartir la sana doctrina? Evangelizar, compartir las buenas nuevas de nuestro Señor. ¿A quiénes? A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Aprovechemos bien el tiempo. Hablemos en tiempo y fuera de tiempo. Y esto nos ayudará a apartarnos de hablar mal. El Señor nos ha dado una boca para expresar. Bien lo dice David en el versículo 1. Continuamente estará mi alabanza. Estará su alabanza en mi boca. ¿Qué estará en ti este 2020? Apártate del mal, versículo 14, y haz el bien, busca la paz y síguela. Podemos ver una gran advertencia. Apártate del mal. Apártate del mal. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate de todo aquello que desagrada, que molesta a nuestro Dios. Apártate de todo aquello que viene a tu mente y sabes que no es correcto. Apártate. Si nos damos cuenta, este salmo es un salmo de aflicción. Es un salmo de dolor. La prueba está. El enemigo está al acecho. El enemigo. Y quiere destruirte a ti como hijo de Dios y me quiere destruir. Él va a mandar el cebo más maravilloso que puede ver para los ojos. Tú o los que pescan, ¿qué hacen? Un gusano y lo avientan porque saben que esto atrae a los peces. El maligno va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Apártate de aquel mal, apártate de ese cebo que se ve hermoso a los ojos, pero que sabes que es perdición, porque el Espíritu de Dios está sobre ti como hijo de Dios y Él te dice que está mal. Huye. La palabra de nuestro Dios dice: resiste a Satanás y él se irá. Pero del pecado y de la tentación nos dice a nosotros que huyamos. No nos quedemos ahí contemplando eso. No digamos por 3 segundos, por 2, no. Huye de la tentación. Seamos como José en la casa de Potifar, cuando la mujer quiso acostarse con él. Tuvo gran temor de Dios. Huyó, corrió y honró a Dios. Escucha bien, hermano, que estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que José dijo sean parte de tu convicción y mi convicción. ¿Qué dijo José en Génesis 39:9? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Temor del Señor, temor del Señor. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y me dejaría llevar por la ira? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y me impacientaría con mi familia?
¿Cómo pues haría yo este grande mal y me dejaría ir, deslizar en las lujurias, en las vanidades de este mundo? ¿Cómo pues haría este grande mal y pecara contra Dios? Busca la paz y síguela. ¿Cómo encontrar la paz? David huyó de Saúl. No nada más en esa ocasión, sino que en unos capítulos después que nos narra que David tuvo en sus manos la vida de Saúl. Sin embargo, David tuvo temor de Dios y no asesinó a Saúl. Confió en que Dios iba a hacer lo justo para cada quien. Saúl inició la enemistad en contra de David. ¿Por qué? Por celos, pues David estaba siendo prosperado por Dios. Nuestra enemistad con Dios, la tuya y la mía, inició con Adán y Eva, desobedeciendo la perfecta ley de nuestro Dios. Y de ahí tú y yo hemos caído y hemos descendido en pecado. En esta enemistad nos encontramos tú y yo, porque ante la santidad de un Dios todopoderoso, santo en gran manera, puro, no tolera la maldad, no tolera la desobediencia que tú y que yo hacemos, las cuales están en nuestros miembros. ¿Acaso no está en nuestros miembros tal maldad? Ponen, no hagas esto. Y de repente viene a tu mente, ¿y si lo hago? Te dicen, haz esto. Y de repente viene, ¿y si no lo hago? De ambas maneras estamos pecando, en acción o omisión. Todos nos encontramos apartados y destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo pues encontraremos esa paz? Y solamente es por medio de la justificación, la cual crea paz para con Dios. Ahora somos justificados por la fe. Así como el pecado entró al mundo por la transgresión de un hombre y resultó en la condenación total tuya y mía, así también por un acto de obediencia, de justicia, por uno solo, muchos serán justificados. Sí, familia, por la fe, por la fe. Y esta no es de nosotros, dice Efesios, sino que es un obsequio que nuestro Dios nos da, pura gracia, inmerecida. ¿Cómo es esto posible? Cuando tú ahora puedes ver que existe un Dios, el cual ha estado ahí siempre y que no has querido reconocer. Sí, cuando te das cuenta que estás totalmente incapacitado de cumplir su voluntad y lo que le agrada. Y debido a esto, tú y yo merecemos ser castigados, ser aplastados totalmente por la ira santa y justa de nuestro Dios. Era donde estábamos antes, era nuestra situación. Pero ¿qué está diciendo David? Hijos, somos hijos ahora. ¿Por qué? Por medio de la fe que el Señor nos ha dado y tenemos paz, entrar, relación para con nuestro Dios. Ahora hemos podido escuchar las buenas nuevas de salvación. Sí, que a pesar de nuestro pecado, el Santo nos amó de tal manera, tan grande fue su amor, que siendo pecadores, el Hijo de Dios, el Mesías, dio su vida para salvarnos. Él, el justo, el recto Hijo de Dios, sufrió el castigo en esa cruel cruz que tú y que yo merecíamos, llevando el pecado de muchos.
fue abandonado, fue torturado, sufrió, cargó con nuestra maldad. Su sangre derramó y por ella somos nosotros curados. Estos resultados que hemos visto, guarda tu lengua, apártate del mal, busca la paz, solamente son regalos de Dios cuando vienes, cuando Él te permite y te atrae a Cristo Jesús y te permite andar en el temor de Él. Cuando crees en lo que Él ha dicho, que todo aquel que viene a Él y le busca no es echado fuera, pues Él lo recibe como a hijo. ¿Cómo vendrás este 2020 delante de nuestro Dios? Como aquel recaudador de impuestos, con su cabeza agachada, pues sabía que era indigno delante de Dios. ¿O vendrás como aquel fariseo que nunca reconoció su pecado? Gran error. Vengamos en arrepentimiento y fe a nuestro Dios y vivamos en temor. Vivamos una vida este 2020 donde el pecado no sea casual en nuestros corazones, que no sea el pecado como tomar un vaso de agua. No, apartémonos de eso, demos los frutos dignos de arrepentimiento. Y vivamos de tal manera que mostremos a los demás esa luz de Jesús, ese temor que está en nuestros corazones. El temor de Dios es vital para ti, creyente. ¿Lo crees? Solo así podremos vivir rectamente delante de Dios, en el camino de la paz. Y este camino nos permite tener una relación con nuestro Señor, una intimidad con Él. Punto número 3. La relación, la intimidad en el temor de Dios. Dice versículo 15: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor, versículo 16, está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. En la antigüedad, para presentarse delante de un rey era totalmente indigno, era totalmente una gran falta de respeto presentarse ante él con una cara triste, con un semblante, porque se suponía que el rey era tan maravilloso, tan excelso, que ante tú entrar a su presencia debería de quitarte toda tristeza, toda amargura, todo dolor. Ahora tú y yo, ¿cómo hemos entrado a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores que está sentado en su trono? Es imposible nos hemos presentado debido a nuestra naturaleza. Tristemente, aún el pecado en nosotros, y brota ante la santidad de Dios y nosotros aún pecadores. Es para que el Señor nos mande a destruir, a cortar cabeza. Pero ¿qué dice la palabra? La mirada, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿No te da felicidad? ¿No te da gozo esto? Aquellos que han sido justificados por la fe pueden estar delante de Dios. Aquellos que ya no andan en su vanidad, aquellos que han muerto, aquellos que ya no están esclavizados al pecado, aquellos que pueden decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El Señor presta atención a su clamor. El Señor oye la voz de aquellos que claman a Él. Esto es hermoso. Él no es como nosotros, que tú te acercas a alguien por 5 minutos y quieres hacer una conversación y ya está en el celular, y ya está en la tele, y ya está haciendo totalmente otra cosa, no te está poniendo atención. Nuestro Señor te mira, está atento, está ahí. Versículo 16. Está en contra de los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. La importancia del temor de Dios. Escuchemos bien, ¿qué sucedió en el pueblo de Israel? El pueblo escogido de nuestro Dios, cuando Moisés estaba liderando. Rebelión. ¿Rebelión de quién? Rebelión de Coré y sus seguidores. No tuvieron temor de Dios, no confiaron en que Dios había puesto a Moisés y se rebelaron. ¿Y qué sucedió? Causó una gran ira de nuestro Dios. Le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de la congregación, que yo la destruiré. Y vemos el temor de sus hijos. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Cayeron con sus frentes al suelo y dijeron: ¿por qué? Cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Y el Señor perdonó a la congregación, mas a Coré, a Abiram y a Datán, que dice la palabra, que el Señor los castigó, que puso juicio sobre ellos, que abrió la tierra y los tragó vivos al Seol. La rebelión de aquellos que no están en el temor de Dios. ¿Qué sucede? No pasó un año, no pasó un mes, no pasó una semana, no pasaron días. Al día siguiente nos narra la historia. ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Dios, la congregación, se acercó a Moisés y le reclamaron que él era el culpable de lo que había sucedido, causando nuevamente la gran ira de Dios, que mandó una gran plaga, aplastando, destrozando a 14,700 israelitas por no respetar a nuestro Dios. Si no es porque Moisés y Aarón apresuradamente van a hacer expiación por el pueblo, más hubiesen sido destruidos. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Sí, habrá angustias. Prepárate, hermano. Vienen pruebas, vienen aflicciones, vendrán a tu vida. Y si no, es que no han venido, si es que no estás hoy en una de ellas, prepárate. Porque a veces las enfermedades nos agarran de sorpresa, porque no nos preparamos. El Señor nos ha dado todo para estar preparados. Nos ha dado hierbas, nos ha dado gente capacitada que nos dice: haz esto para prevenir lo otro. Prevengamos lo que va a acontecer para no caer y para pasar la prueba. ¿Quién de nosotros ha tomado el reto que se nos ha dicho, leer la palabra? ¿Estamos en verdad? ¿Quién está orando? ¿Quién está meditando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios no solamente los domingos? Preparémonos, porque va a venir la aflicción, va a venir el dolor. A lo mejor yo en lo personal no he vivido cosas profundas que a lo mejor muchos de ustedes han vivido, pero lo que el Señor sí me ha permitido vivir
y ver por su palabra, lo cual lo creo, es que va a venir la aflicción. Está a la puerta. El dolor estará ahí y el sufrimiento también. Si no quitó el dolor y el sufrimiento de su Hijo Jesús, el justo y el santo, que te hace pensar que lo quitará de ti. Pues esto es lo que el Señor usa. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter, para hacernos día a día semejantes al Hijo de Dios, al perfecto. Para esto, prevenir, tenemos que saber entonces cuáles son nuestras debilidades. Si estoy propenso al azúcar y me encanta el pan, mi debilidad, ¿sabes qué? Quien quiera que me ofrezca. No, mis debilidades. El cebo va a venir con tus debilidades. ¿Las conoces? ¿Te has preparado para ellas? Preparémonos, por favor. Clamemos, dice la palabra. Clamar no es lo mismo que decir, no es lo mismo que hablar, no es lo mismo que comunicar. Es un grito de auxilio. ¿Cuándo? Cuando estemos en aflicción, cuando estemos en ese sufrimiento, clamemos a nuestro Padre, que Él nos escuchará, que Él está ahí ¿para qué? Para librarnos ¿de qué? De todas nuestras angustias, aquellas cosas que vengan a nuestras vidas. Él es el libertador. Él es el que te va a sacar adelante. Versículo 18, cercano está el Señor. Sí, David lo había dicho en uno de los versículos anteriores. El ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Aquellos que viven quebrantados, que viven abatidos. Entre otras palabras, aquellos que viven una vida totalmente destruida. ¿Por qué? Porque saben que el pecado aún mora en ellos y que esto es desagradable a su Señor. Que tristemente aún son engañados por el pecado y que caen y que le fallan a aquel que los ha salvado. Aquellos que temen al Señor andarán en intimidad, estarán en relación con Él. El Señor los mirará y Él los escuchará. Ahora pues tú, hermano, vive en confianza de nuestro Dios. Pon tus ojos en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Apártate del mal, búscale. Pero recordemos que esta relación no es como cualquier otra. No queramos venir ante nuestro Dios como lo hacemos con los demás. Esta es una relación santa, pues nuestro Dios es santo y muchas veces venimos ante Él descaradamente, venimos delante de Él arrogantemente. No, apartemos eso de nosotros, vengamos humillados ante su presencia. Si vives en el temor del Señor, Él estará contigo. Su vara y su cayado nos darán aliento para vivir este año. ¿Cómo responderemos a esto? Punto número 4. La salvación de quien vive en el temor de Dios. Rápidamente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. En el versículo 19 podemos ver nuevamente que la aflicción, lo que David estaba pasando, el escogido de Dios. Preparémonos, viene, por favor, estemos atentos. Pero recordemos siempre su promesa. Él nos librará. ¿Confiamos en esto? ¿Viviremos en esto? Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos, es quebrantado. El Hijo de Dios, el justo, el único, por quien todos nosotros somos justificados. Y esto se cumple en Juan 19:33, que dice la Escritura que ninguno de sus huesos fue
quebrado, el Señor lo libró, de igual manera que nos librará a ti y a mí. La maldad dará muerte. El alma que pecare, esa morirá. Los que aborrecen al justo serán condenados. Los malos, todos aquellos que están en contra de Dios, que no han venido en arrepentimiento y fe, que no han contemplado la maravilla y obra de nuestro Dios. Aquellos que viven egoístamente, complaciendo sus corazones, sus vidas y deleitándose en sí mismos. Los malos, ellos, la muerte dará a ellos. Y dice que serán condenados. El día del Señor viene, donde habrá gran destrucción y todos serán arrojados en aquel lago de fuego. Los malos. Mas los justos, que dice que el Señor redime, el Señor soberana gracia, el alma de sus siervos, y no será ninguno de ellos condenado, los que se refugian en Él. El temor de Dios. ¿Confías en esta palabra? Vengamos, hijos, como decía David, vengamos a nuestro Dios a los pies de la cruz, al ver tan gran acto de amor, ese sacrificio que nos limpia, quita esa enemistad y nos permite andar en el camino de la paz. ¿Cómo viviremos este 2020? Vengamos a Cristo. Arrodillemos nuestro ser, nuestro corazón delante de Él, pues Él dará refugio a sus hijos. Ven, hermano, vengamos delante de Él y sobre todo en este 2020, adora a Dios, atesora a Jesús y vive en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bondad al permitirnos escucharla. Gracias te damos, Señor, porque solamente tú eres bueno y misericordioso. Padre, permítenos, Señor, vivir en temor delante de ti, confiando en tu palabra, confiando, Señor, en ella. En Cristo Jesús. Amén.